jugando Amnesia Collection. Hay 3 partes y tengo un pedazo de miedo ya. Pero vamos a empezar. Mira, mi nombre está 1, pero antes le está añadiendo una E. Justin. O sea, se le quita la E y ese es mi nombre. Ok, eso fue como algo de fuera de contexto o algo así. Pero vamos a empezar por el primero y luego vamos por los siguientes. Pero primero terminar y a ver qué pasa. Tengo miedo. Más si el video termina justamente, pues lo voy a saber porque lo puse en 15 segundos. Nada más. Yo no 15 segundos porque si no el video ya se ha terminado. 15 minutos. En verdad confundí minutos con segundos. Diantre. A continuación se incluyen algunos mensajes rápidos sobre cómo obtener la mejor experiencia posible. Mejor experiencia de miedo. Voy a volver. No se juega Amnesia para ganar. En su lugar, céntrate en sumergirte en el mundo y la historia del juego. Ok, pues a una historia esto va a tardar demasiado. Pero cuando empiece, voy a volver. No estaba grabando. Ok, lo que pasó, lo voy a resumir porque no quiero hacer todo eso de vuelta. Ok, justamente este tipo necesita matar a un tipo. Justamente pasé todo, justamente como 20 minutos. Digo, empecé que en menos de 20 minutos, pero justamente estuve atorado en un sitio. Y justamente volví y encontré algo donde estaba una carta. Ok, pero justamente entré todo, justamente chequeé todo lo que pude, justamente pude encontrar algo en el sitio donde estaba antes. Y justamente este tipo, una sombra le persigue. Pues justamente, pues sí, él necesita matar a ese tipo, pero está en peligro porque una persona le persigue. No, un grito pasó cuando intenté subir la escalera. Entré, pero todo está oscuro y este tipo, lo de liberación. Libre y rabia. Vende esto. Véndelo. Este no puede estar en la oscuridad demasiado, si no algo va a pasar, no sé qué. Estoy en modo normal y hay 3 partes. ¿Qué fue eso? ¿Una guerra o qué? "17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered.
Our torches burnt faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Eso no fue bueno. ¿Qué? Pero necesito gasolina o lo que sea, la cosa esa para... esto. A esa... mierda. No vaya a explotar. ¿Cuál es eso? ¿Qué escribió este? No, eso. Gasolina o aceite, lo que sea, bueno. El piano. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Ok.
17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Ay, no. Que tengo que hacer, pero eso lo voy a hacer en el siguiente episodio. Creo que necesito. ¿Qué ha escrito debe encontrar una nueva salida para esta zona. No, no me digas. Creo que tengo que hacer. ¿De dónde lo voy a...? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ok, esto lo voy a dejar para el siguiente episodio. No sé qué significó, pero mira, aquí creo sí, o aceite, lo que sea, a mí no me importa. Pero sí, esto será todo por hoy. Este juego me voy a divertir demasiado y va a haber demasiados sustos. No puedo esperar. Adiós.